Dios le bendiga, hermanos. Ok, los niños pueden ir pasando a sus respectivas clases. Ya los maestros están preparados para recibir y enseñar a nuestros hijos. Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor. Es un gozo nuevamente estar aquí para exponer o predicar la palabra del Señor. Mientras cantábamos, me venía a la mente lo débiles que somos, lo frágiles que somos. Necesitamos todos los días de nuestro Dios. Iglesia, al momento de nosotros reconocer la necesidad de Cristo en nuestras vidas, nos lleva a adorarlo, nos lleva a descansar en ese Dios soberano. Esta semana ha sido para la gloria de Dios una bendición para nosotros. Pero posiblemente para muchos no. Para muchos ha sido una batalla, una lucha constante. Yo quiero que sepa que Dios está cerca de ustedes. Dios está cerca de nosotros. Iglesia, les invito a que abramos la palabra del Señor en Salmos 20 y juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios. En medio de las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida, podemos descansar en algo. Es que Dios venció. Dios ganó y nos dio la victoria. Así que, hermanos, vamos a ir poco a poco desmenuzando la porción bíblica y ver de la palabra y ver qué Él quiere decirnos el Señor a través de su verdad. Pero antes de comenzar, queremos a todos aquellos que no tengan la Biblia, una Biblia, por favor levante sus manos y uno de nuestros ujieres va a estar pasándole una Biblia al que no tenga. Por favor, para así estemos juntos leyendo y escudriñando la palabra del Señor. Levante sus manos el que no la tenga, a confianza. Y si no tiene una en su casa, me estoy tomando el atrevimiento de decir que se la puede llevar para su casa. Así que vamos a ponernos de pie y leer la palabra del Señor en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a estar puesto en pie y leer Salmos 20 completito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Así para comenzar a leer la palabra del Señor. Dice así, estoy leyendo la nueva internacional, así que leamos, versículo 1. Que el Señor te responda cuando esté angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria. En el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responda desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios.
ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, tu victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Primeramente, Padre, sin ti no podemos hacer nada. Padre, gracias porque nos ha permitido estar aquí reunidos como iglesia para, primeramente, Señor, escuchar tu palabra, ser alimentado por tu verdad. Gracias, mi Dios, porque podemos reunirnos libremente. Gracias, mi Dios, porque a través del Espíritu Santo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos abra el entendimiento para, Señor, no solo ser oidores de ella, sino seamos hacedores, que podamos vivir lo que tu palabra nos quiere decir y podemos comprender y entender tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, en tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña, o que nos sumerjamos en una pequeña historia, y quiero que traten de sumergirse a esta historia. Imaginen a un soldado que está a punto de entrar a la batalla. Él sabe que el enemigo es poderoso, es fuerte y es un momento de angustia. Sabe que la batalla será difícil porque en su propia fuerza no es suficiente para garantizar la batalla. Pero antes de salir al campo de batalla, sucede algo importante. Detrás de él hay un pueblo orando por él, su familia, sus amigos, una nación completa clamando en el nombre de Dios para que lo proteja, para que le conceda la victoria. Este soldado no va a entrar solo a la batalla. Entra sabiendo que hay un pueblo intercediendo por él. Esta imagen de esta historia, esta imagen nos va a ayudar a entender completamente Salmo 20, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, o predicando hoy. Este salmo es una oración antes de la batalla. Este salmo nos lleva a que el pueblo oraba por su rey antes de salir a la batalla. Y por eso es que el pueblo constantemente oraba en medio de esta situación. Hermano, esto no es una situación fácil, esto no es una situación que lo podemos tomar a la ligera. El pueblo oraba en medio de la angustia por el rey antes de salir a la guerra. Pero mientras el salmo avanza, esto es de modo de introducción, mientras el salmo avanza podemos ver algo interesante y muy importante en medio de este pueblo. Primero vemos que el pueblo ora, pide que Dios lo salve, pide que Dios le dé la victoria a este rey, pero luego vemos una oración de confianza. Y esto es importante. Esta confianza lo podemos ver en el verso 6 de este capítulo, que dice: ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido. Desde su santuario celestial, le responde con la fuerza victoriosa de su diestra. Ese es el versículo 6. Esta verdad es la verdad central del pasaje. Esta verdad, el versículo 6, es la verdad central del pasaje. Y quiero que mediten
vamos a regresar al principio, pero quiero que mediten en este verso. Con esa verdad en mente, volvamos al comienzo del Salmo. Antes de que aparezca la certeza de la victoria en el versículo 6, primero vemos algo muy importante. Un pueblo que clama a Dios en medio de la dificultad. Entonces, veamos entonces el primer punto. El pueblo ora a Dios en el tiempo de dificultad. Lo vamos a ver del versículo 1 al 5. En los primeros 5 versículos de este capítulo vemos el pueblo orando por su rey antes de la batalla. El versículo 1 dice que el Señor te responda cuando estéis angustiado, que en el nombre de Dios de Jacob te proteja. ¿Ok? Estamos viendo que esta parte es el pueblo intercediendo por el rey. El pueblo sabe que el rey está entrando en un momento difícil en su vida. El pueblo sabe que el rey está en un momento de incertidumbre de lo que va a pasar al futuro. El pueblo está descansando y está demostrando plena confianza y está intercediendo para que el Señor le conceda la victoria al rey. La guerra significaba peligro, incertidumbre, temor. Entonces, algo que me sorprende grandemente aquí es que el pueblo, en medio de la incertidumbre, del temor, del peligro, algo que me sorprende es que el pueblo no responde con desesperación. Escuchen, no responde con desesperación. No cayeron en crisis. El pueblo, en vez de caer en crisis, ¿cómo responde? En oración a Dios, al Dios soberano. John Calvino dice, la oración es el principal ejercicio de la fe. Entonces, si es el principal ejercicio de la fe, en medio de la crisis, este pueblo mostró confianza en el Señor y oró pidiéndole, Señor, que salvara al rey. Entonces, el pueblo dice, ellos piden que para que Dios le envíe ayuda. En el verso 2 dice, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. También en el verso 3 podemos ver que dice que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. No es que Dios se olvida, sino que Dios recuerda el favor, con favor la adoración sincera del rey. Si vemos en esta época los reyes elevaban adoración al Señor. Y que el pueblo estaba orando, Señor, acuérdate, mira la adoración, los holocaustos del rey, para que pudiese el Señor darle la victoria al rey. Luego oran, que te conceda, el 4, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Entonces, finalmente, el versículo 5 dice, nosotros celebraremos tu victoria. En el nombre de nuestro Dios, desplegaremos las banderas. Esto nos muestra que el pueblo entiende algo muy importante. La victoria no depende únicamente de la fuerza humana. Escuchen, la victoria no depende únicamente de la fuerza humana, sino la victoria depende de Dios.
Estamos hablando del contexto del pueblo de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de una situación complicada? Esto también se aplica a nuestra vida hoy. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones difíciles, muchas veces nosotros reaccionamos primero con nuestras fuerzas, con nuestra forma de operar, sino antes de la oración confiamos en nuestras propias habilidades. Confiamos en nuestras estrategias. Confiamos en nuestras soluciones humanas. Cuando estos problemas llegan a iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Te desespera. Nos desesperamos. Iglesia, muchas veces vamos a desesperarnos. O cuando vienen estos problemas, corremos a nuestras habilidades, a nuestro... creo que yo puedo hacerlo por mi propia fuerza. O buscamos a Dios en oración. Porque muchas veces parece que vivimos como si todo dependiera de nosotros. Pero algo tenemos que recordar. La victoria no viene de nosotros, sino del Señor. La victoria no viene de nosotros, sino del Señor. Iglesia, si nosotros constantemente, en medio de la lucha de nuestras situaciones, sea cual sea, cualquier situación difícil, nosotros recurrimos a nuestras estrategias, recurrimos a nuestra fuerza, fallamos. No descansamos, porque tenemos que entender, y quiero que se lleven esto a sus casas, a sus hogares, y mediten que la victoria no viene de nosotros, sino del Señor. Entonces, Salmo 20 nos recuerda que el pueblo de Dios responde de una manera diferente. El pueblo de Dios ora primero, antes de confiar en nosotros mismos. Debemos confiar en Dios. Nuestras luchas, sea cual sea, debemos confiar en Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto que desde el 1 al 5 el pueblo de Dios está orando por la victoria. Pero al llegar al verso 6, que fue lo que le dije al principio, que el verso 6 es el versículo central de este pasaje, y quiero que se lo mantengan en su mente, en su corazón. Pero al llegar al verso 6 ocurre algo importante. Aquí podemos ver que el tono cambia. La oración se transforma en confianza. El salmista ya no pide ayuda. El salmista está declarando seguridad en lo que Dios hará. Es una actitud de confianza. Entonces, viendo esto, me lleva al segundo punto del sermón. El pueblo de Dios confía en que Dios dará la victoria. El verso 6 lo vamos a estar viendo del verso 6 en adelante hasta el 9. El verso 6 dice: ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido. Desde su santuario celestial le responde con fuerza victoriosa de su diestra. El salmista ahora tiene certeza. Ya no es duda, ahora es seguridad. Esto ya no es simplemente pidiendo ayuda. Ahora está convencido de que Dios salvará a su rey. Podemos ver que el rey, para poder entender un poco a qué quiere decir el rey o ungido, en primer lugar es
el ungido, en primer lugar, es el rey de Israel. Y en última instancia, apunta al verdadero rey ungido, Jesucristo. Esto cambia completamente cómo aplicamos este texto a nuestra vida. Porque la promesa no es que nosotros, por nosotros mismos, tendremos victoria. La promesa es que Dios da la victoria a su ungido. Ahora, en Cristo, nosotros participamos de esa victoria. Por eso podemos decir algo muy importante. No es que nosotros peleamos solos y Dios nos ayuda un poco. Es que Cristo ya venció, ha vencido y nosotros descansamos en su victoria. Por eso cuando enfrentemos dificultades, cuando enfrentamos situaciones, no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en Cristo. Porque en Él no peleamos solos, iglesia, porque en Él no dependemos de nuestras fuerzas, no caminamos sin esperanza, sino que vivimos confiando en aquel a quien Dios ya le dio la victoria. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Nosotros vivimos confiando en aquel a quien Dios le dio la victoria. Charles Spurgeon dice, si Cristo murió por ti, no puedes ser condenado. Iglesia, esto es sumamente importante. La victoria de Cristo es completa. Y por eso podemos decir, no peleamos para obtener victoria. Vivimos desde una victoria ya obtenida. Gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque la victoria no viene de nosotros, viene del Señor. Entonces, vamos al verso 7. Luego llegamos al verso 7. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos o corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. Aquí vemos dos maneras diferentes de vivir. Algunos confían, aplicándolo a nosotros, en su dinero, en sus trabajos, en sus decisiones, o solo buscan a Dios cuando las cosas fallan. Pero el pueblo de Dios confía en algo diferente. Ellos confían. Presten atención, ellos confiaron en el nombre del Señor. Más adelante vamos a entender el verso 7. Entonces, el verso 8 nos enseña, ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantaremos y nos mantenemos firmes. La diferencia en esto no está en la fuerza del pueblo. La diferencia está en que Dios pelea por ellos. El Salmo termina con una oración final en el verso 9. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Estos pasajes nos confronta con una verdad muy personal. ¿En qué estamos confiando realmente? ¿En qué estamos confiando realmente? Miremos nuevamente el verso 7, donde nos muestra las dos maneras de vivir.
Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos o corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En aquel tiempo, de modo de contexto, en aquel tiempo del salmista, los carros y caballos representaban seguridad militar y el poder humano en esa época. Eran tecnología muy avanzada. Los carruajes y los caballos demostraban que era algo poderoso de ese ejército. Era tecnología avanzada. Los ejércitos confiaban en esas cosas para ganar las batallas. Miren la diferencia. Hoy día nosotros no confiamos en caballos ni en carruajes. Bueno, si alguien confía en eso, levanten la mano. Hoy, eso no aplica hoy a nosotros. Pero muchas veces nosotros confiamos en otras cosas, como dije ahorita, el dinero, en su trabajo, estabilidad económica, en su intelecto, en su inteligencia o habilidades que podamos tener. Otros confiamos en los planes como si nosotros fuéramos soberanos y pudiéramos predecir el futuro. Y esto es algo que fallamos muchos. Confiamos en que nosotros predecimos el futuro y podemos decir, no, de aquí a tantos años yo voy a hacer esto, de aquí a tantos años va a pasar esto en mi vida, de aquí a tantos años esto va a pasar. Y esto demuestra una realidad en nuestras vidas, iglesia. Demuestra que nosotros no dependemos del Señor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pueden fallar. El dinero puede desaparecer. Hoy podemos tener $10,000 en la cuenta y mañana te enfermas y vas al médico y el bill te viene de $11,000. ¿Qué pasó con el dinero? Se fue. La salud, tú gozas de salud hoy, pero mañana puede ser que tu salud se desvanezca, se vaya al suelo y te enfermes. La circunstancia puede cambiar de un momento a otro. Pero ¿sabes qué no cambia? Dios no cambia. Él no puede fallar. Él nunca falla. Por eso, iglesia, debemos aprender a vivir de una manera diferente. Aquellos confían en carros y en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Esto significa, iglesia, que nuestra seguridad no está en nuestra propia fuerza, sino en nuestro Dios. Significa que cuando entremos en dificultad, oramos antes de desesperarnos. Significa que cuando lleguen los problemas, dependemos de Dios antes de que nuestras propias estrategias o ideas, antes de que nosotros se nos ocurra algo, debemos confiar y depender de Dios. Significa que cuando sentimos temor, recordamos que el Señor sigue gobernando. Porque al final la diferencia no está en quién tiene más recursos. La diferencia está en quién tiene el Señor de su lado. Y por eso el creyente debe vivir con confianza, sabiendo que Dios pelea por su pueblo. Saber que Dios pelea por mí. Hay una canción que mi esposa hemos escuchado en estos días. Cuando andamos por el valle de fuego, hay uno más conmigo. En medio de mi debilidad, de mi oscuridad, hay uno más conmigo. Y ese más es Dios. En iglesia, Dios pelea por nosotros.
En Dios está nuestra seguridad. En Dios está garantizada la victoria, no en nosotros. Debemos vivir con confianza, sabiendo que Dios pelea por su pueblo. Ahora bien, este salmo no solo habla de ese rey ungido, que es el rey que se puede ver del rey de Israel. También esto nos apunta a algo a lo más grande de la historia de la Biblia. Habla del rey ungido. Y a lo largo de la Escritura podemos decir que los reyes de Israel apuntaban a un rey mayor que vendría después. Ese rey es Jesucristo. Y ahora quiero que presten atención a la iglesia y a los amigos que nos visitan. Jesús es el verdadero rey ungido de Dios. Jesús no vino a pelear una batalla como estamos acostumbrados a ver en el pueblo de Israel, de nación contra nación, sino una batalla que ha sido la más grande de toda la historia de la humanidad. La batalla, Él vino a pelear la batalla del pecado, contra el pecado, vino a pelear la batalla contra la muerte, contra Satanás. Podemos ver que la cruz parecía que había perdido porque murió en la cruz. Pero la realidad es que en ese momento Él estaba obteniendo la victoria más grande de la historia. 3 días después, resucitó. Iglesia, resucitó y nuestra fe no es en vano. Nuestra fe está viva porque Cristo resucitó. Como dice en Hechos 2:24. Pero Dios lo resucitó y lo liberó de los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Porque Cristo tiene la victoria, porque Dios mismo lo resucitó. Porque la muerte no podía retenerlo. La resurrección de nuestro Señor no fue solo un milagro. Fue la declaración de que Cristo venció y obtuvo la victoria completamente. En Colosenses 2:15 dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que gobiernan y ejercen autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Dios humilló a los poderes, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Amada iglesia, esto significa algo glorioso. Es que Dios le dio la victoria a su ungido. Si esta victoria está en Cristo, si esta victoria es tuya y mía, gracias a Jesucristo. Y eso demuestra que Dios verdaderamente da la victoria a su ungido. Iglesia, déjame hablarte directamente a ustedes. A los que han puesto su confianza en Cristo, a los que se han arrepentido y han obedecido a Cristo. Creyentes, deja de vivir confiando en ti.
descansa en Cristo. No luches solo. Descansa en Cristo. No luches solo. Descansa en Cristo, que tiene la victoria como el Dios, como ungido, como Rey ungido. Amigo que nos visita, tú no necesitas ayuda. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas salvación. Amigo que nos escuchas, que nos visita y nos escucha, no necesitas ayuda. Necesitas salvación. No estás débil espiritualmente. Estás muerto en pecado. Y solo Cristo puede darte vida. Solo Cristo puede darte vida. Así que hay dos opciones. Hoy tienes dos opciones. Seguir confiando en ti y caer, o confiar en Cristo, crecer y arrepentirte y vivir. Solo dos. Seguir confiando en tus propias opciones o tu propia opinión y caer y fallar. O confiar en Cristo. Arrepentirte de tu pecado y seguirle y vivir para el Señor. O a estos confían en sus carros y aquellos en caballo. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. Iglesia, nosotros confiamos en Cristo. Nosotros confiamos en el Dios soberano, no en mis fuerzas, no en mi esposa, no en mis hijos, en mis recursos. Confiamos en Cristo. Unos confían en lo visible, otros en lo humano, pero el pueblo de Dios, iglesia, escuchen, el pueblo de Dios confía en el Señor. Amén. Qué gran verdad. Esto nos lleva, iglesia, a retarnos a vivir de manera distinta. Esto nos confronta en dónde está puesta nuestra confianza. Piensen, analicen, llévenlo a su corazón. ¿Dónde está mi confianza? En el pastor, en Pipe, en los diáconos, en mi esposa, en mis hijos. O tu confianza está puesta en que venció, en el que venció en la cruz y nos dio la vida eterna, nos dio el perdón de nuestros pecados y por gracia nos dio la salvación. Volvamos de modo de conclusión. Volvamos a la escena del principio. Y recordemos y analicemos a este soldado a punto de entrar a la batalla. Pero no estaba solo. ¿Por qué? Porque había un pueblo entero orando, descansando en el Señor, orando por Él. Algo importante, el pueblo de Dios no solo tiene oración, sino que el pueblo de Dios tiene una certeza. La certeza de que Dios da la victoria a su rey. Por eso el salmista declara con confianza: ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido. Y porque Dios salva a su rey, su pueblo puede vivir con confianza. El pueblo que confía en el Señor no solo ora, tiene la certeza. Tiene certeza de que Dios escucha y responde. No confiamos en nuestras fuerzas,
sino en aquel que es fiel para sostenernos. Sabemos que Dios dará la victoria a su rey y en él también a su pueblo. Iglesia, gracias a Dios porque la victoria no depende de nosotros. Nuestra salida de los problemas no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Gracias a Cristo porque venció. Ayúdanos, Señor, a confiar en esta verdad. Oremos, iglesia. Se pueden poner en pie. Gracias, Señor, porque la victoria no depende de nosotros. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, tus hijos, hemos sido testigos, Señor, que tú estás con nosotros en medio de las dificultades. No peleamos solos. Tú estás con nosotros, tu pueblo. Gracias porque podemos tener la certeza de que Cristo ya venció. Al completar este plan de redención, de salvación para tu humanidad, para tus hijos, en venir y vivir una vida perfecta, cumplir a perfección la ley. Ir a la cruz siendo inocente. Morir por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Derramar su hermosa sangre por cada uno de nosotros. Y no tan solo morir, Señor, resucitar al tercer día. Cumpliendo, Señor, cumpliendo tu plan perfecto, soberano, para nosotros, lo que ya tú habías escogido, Señor. Resucitando al tercer día y dándonos y regalándonos la vida eterna. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo nos llevaste a arrepentirnos y creer en esta obra perfecta de Jesucristo, que es el único medio para, Señor, para tener vida, para volver, para tener el perdón de los pecados, para ser justificado. Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a depender de ti, Señor, y descansar en la obra perfecta de Jesucristo. Padre, te ruego, te pido, Señor, que si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, salva hoy su vida, como lo has hecho con nosotros, que tenemos esperanza en ti. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, abre nuestro entendimiento, que no solo seamos oidores de tu verdad, sino seamos hacedores. Que podamos vivir tu verdad, Señor. Padre, para que cuando vengan dificultades podamos entender y descansar en que ya tú le diste la victoria al ungido, que es Jesucristo. Y gracias a Jesucristo, nosotros, tu pueblo, tenemos la victoria. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.